pasemos a la siguiente fase en nuestra sesión. Primero, como ya ha venido siendo costumbre, le daremos las preguntas o veremos las preguntas de las sedes fuera de este instituto. La Universidad de Guanajuato, la Universidad en Durango, Unicatólica, Universidad del Valle de México Lomas Verdes y en Monterrey. Esas serían las sedes que esperaríamos nos hicieran preguntas. Si estamos bien, empezamos con la Universidad de Guanajuato. Buenas tardes, Universidad de Guanajuato. ¿Qué preguntas nos tienen? Bueno, a mí no, al doctor Ordorica. Hola. Creo que no te escuchamos. ¿Ustedes lo escuchan? No, no te escuchamos. Espérate un momento porque allá atrás en la cabina están... Muy bien. Adelante, Universidad de Guanajuato. No. No te escuchamos, Universidad de Guanajuato. Pero tú sí me escuchas, ¿verdad? ¿Tienes algún lenguaje de señas? Ya, sí. Así es. No tampoco. Entonces, ustedes me dicen, Carlos, Dora. A lo mejor estás muy lejos del micrófono. Se oye como lejos ahora. Si te acercaras al micrófono un poco más, Universidad de Guanajuato, a ver si así. Venga. Sí, se escucha. Acércate más directamente al micrófono. Uh-huh. La primera pregunta es: ¿cuáles fueron las diferencias en las políticas educativas del gobierno progresista de Lugo respecto a las propuestas anteriores a él? ¿De qué manera se han visto modificadas estas políticas con el regreso al poder de... A ver, si nos puede repetir otra vez la pregunta, pero tratando de... Despacio. Exacto, siendo más despacio y muy fuerte. Es más, gritando para que te oigamos. ¿Cuáles fueron las diferencias en las políticas educativas del gobierno progresista del Lugo respecto de las propuestas anteriores a él? ¿Y de qué manera se han visto modificadas dichas políticas con el regreso al poder de gobiernos colorados? Muy bien, doctor Ordorica, sí. La segunda, pero sí, no, pero me refiero, sí, quedó bien, sí, de acuerdo. Con ese procedimiento, acercándose y gritando. Bien. La segunda pregunta. ¿Cómo se atienden los grupos étnicos y vulnerables? ¿Cómo se atienden? Adelante. Otra vez. ¿Cómo se atienden los grupos étnicos y vulnerables? De acuerdo, muy bien. Gracias, Universidad de Guanajuato. Bien, entonces ahora vamos con Durango. La UP de Durango. Hola, Durango. Hola, hola, hola. Ahora tenemos el otro problema. No te vemos, Durango. Te escuchamos y no te vemos.
Bien, la primera pregunta, Durango. Bien. Adelante, Universidad Pedagógica de Durango. Adelante, por favor. No se oye. A ver, otra vez no escuchamos. Si te acercas otra vez al micrófono, no otra vez. No es un problema de él, es aquí. Está fallando todas las señales. Ahora sí, un poquito mejor. Un poco mejor. Adelante, fuerte. Bueno, ¿cómo influye en los estudios de educación superior? ¿Cuáles son los problemas de acceso? No. Espéranos, porque no te No, escuchamos. no te escuchamos. No te escuchamos. Se oye muy lejos y... Vamos a pasar a la siguiente sede y regresamos con ustedes en un momento. Estamos viendo para resolver el problema. VM Lomas Verdes y ahora Adelante, regresamos a la Pedagógica de Durango, ¿de acuerdo? Ya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Hugo Mar Santa Cruz Escudero, de aquí del UEM Lomas Verdes. Y la primera pregunta es: ¿hacia dónde se proyecta la educación pública contra la privada? Luego, la segunda. Más despacio, por favor. ¿Perdón? Más despacio. Ok. ¿Repito la segunda? Por favor. Ok. La segunda pregunta: si la creación de una universidad en Paraguay es por ley, ¿bajo qué criterios y quién los determina para crear una universidad pública y privada? Y la tercera: la universidad con y sin fines de lucro, ¿qué es lo que los diferencia respecto a desde el punto de vista académico, de calidad y de la demanda? Gracias. Universidad VM Muy bien, Lomas gracias. Verdes. Muy bien, gracias. ¿Quién sigue? VM Monterrey. VM Monterrey. Adelante, VM Monterrey. Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos escuchan? No, muy bajito. Buenas tardes. No. Hola, hola. Hola, hola.
Nos dicen Adelante, haz algo. tu pregunta. Dame un segundo, por favor. A ver, ¿puede hacer su pregunta? VM Monterrey. Hola, V- buenas tardes. Adelante. Gracias. Nuestra primer pregunta. ¿Cuál es el objetivo de tener el 30% de docentes de tiempo completo y sus estándares de calidad? Nuestra segunda pregunta. ¿Cuáles son las causas del alto nivel de deserción, tanto en el sector privado y público? La siguiente, ¿cuál es la estrategia gubernamental que incentiva el nivel educativo superior en el sector público, a diferencia del esquema privado de los demás países? Gracias. Gracias a ustedes. A ver, ¿qué universidad sigue? Unicatólica, adelante. Adelante. No, no se escucha. No se escucha. Hola, Sí, ahora sí. bueno, un saludo desde Unicatólica, Cali, Colombia. Nuestras preguntas son: ¿qué implicaciones tienen en la autonomía el hecho de que las universidades sean creadas por la ley? Segunda, ¿cómo está Paraguay en términos de oferta de movilidad académica de posgrados en los estudiantes? La tercera es la relación entre Paraguay y los países de Mercosur con relación a la investigación, la oferta y el ranking. Paralelo a esto, ¿cómo está el nivel de deserción y qué sector en qué sector de la población es más frecuente? Gracias y felices fiestas patrias. Gracias. Muchas gracias. Adelante. Entonces ya están. ¿Y ya Durango ya no o qué? O sea, ustedes luego arreglan el lío con Durango, colegas de la
cabina, que no vayan a pensar que fue aquí en la mesa. Hay algunas preguntas que se repiten, ¿no?, y que se pueden ir agrupando. No es suficientemente claro en los datos la diferencia que hubo durante el gobierno de Lugo de los anteriores gobiernos colorados y los posteriores, ¿no? Si podemos ver la presentación. En esta gráfica que tenemos de presupuesto llega hasta el año 2000. Estas también. Luego tenemos el total anual de financiamiento a las universidades públicas del 10 al 15, que tomaría algunos de los años de Lugo, que sería del 2008 al 2012, pero no tenemos un deflactor siquiera para saber si estos números absolutos significaron una diferencia sustantiva en términos de financiamiento. En términos absolutos, de 2010 a 2011 hay un crecimiento de 22%, ¿no? Pero como porcentaje del PIB se mantuvo igual. Entonces, esto también nos muestra que después del gobierno de Lugo, a partir de 2012, pasa a un porcentaje del PIB de 5 y 6%, o sea que hay un incremento del gasto, del porcentaje del gasto en las universidades, ¿no? Entonces, lo que sí se sabe es que las universidades públicas fueron una importante base social del movimiento de transformación encabezado por Lugo, pero también tenía una base importante en la Universidad Católica, que es una universidad como otras en América Latina, en donde hay una cierta corriente liberal, digamos, de un cristianismo más progresista, etcétera, ¿no? Se ve una enorme dificultad en esta construcción de datos, de poder encontrar datos específicos que nos expresaran qué es lo que ocurrió durante este breve periodo de gobierno de 2008 a 2012. Las leyes anteriores son llamativas en el sentido de que se propusieron objetivos importantes de crecimiento y de mejoramiento de la planta docente. O sea, la ley de educación superior no fue transformada durante el gobierno de Lugo, se mantuvo la ley de 2003, que tiene, por ejemplo, estos objetivos de contratación de profesores, que es otra de las preguntas, en la cual siempre se ha considerado que los modelos más exitosos de universidades tienen una base de personal académico de tiempo completo mayoritaria, que cuantos más profesores dedicados
tiempo total a la docencia y la investigación, el impacto en la formación académica y en la investigación, por supuesto, es muy superior. Entonces, tener en un país como Paraguay la aspiración que establece la ley de nunca estar por debajo del 30% de los profesores de tiempo completo, planteaba una búsqueda de incrementar la calidad del trabajo docente y de investigación. Lo mismo que se planteaba al tener mínimos exigibles por ley de doctores y de maestros, o sea, profesores con posgrado, que pudieran atender a las poblaciones estudiantiles. Y esto aplicaba por igual tanto a las universidades públicas como a las privadas. Entonces, no se ve que hubo una pregunta de la Universidad de la UVM Monterrey de que por qué había una priorización de lo público sobre lo privado en el Paraguay. Yo creo que no hay ninguna evidencia de eso, ¿no? Hubo un pequeño periodo en el cual ese es el único dato respecto al gobierno de Lugo, en el cual crece el número, se duplica prácticamente el número de universidades públicas, ¿sí? Pero de todas maneras, la gran mayoría de la matrícula estudiantil sigue ubicada en universidades privadas que también crecieron durante ese periodo, ¿no? Entonces, lo que sí hay es que hay un conjunto de criterios, entre otros estos que establece la ley de educación superior, que son los que se toman en cuenta para el establecimiento de universidades de cualquier tipo, tanto públicas como privadas. En otros países, como México, el particular puede establecer una institución universitaria y busca una autorización o registro de validez oficial por programa. Hay otros lugares en donde ni siquiera, otros países en donde ni siquiera hay ese requerimiento, se establece la universidad y ya. No tiene que pasar ninguna revisión ni ninguna serie de criterios ni ningún organismo evaluador. Aquí cuando se dice que tiene que ser creada por ley, es que tiene que haber un decreto de creación como el que existe para la Universidad Nacional o para la Universidad Católica, ¿no? El gobierno se involucra, en este caso se hace a través del Consejo Nacional de Educación Superior, que es el organismo que está encabezado por el Ministerio de Educación y Ciencia, pero conformado por los rectores y que se encarga de la aplicación de los criterios específicos para la creación de universidades. A partir de 2003 es este organismo el que recomienda que efectivamente el Congreso pueda pasar una ley creando la universidad respectiva o aprobar la creación de una universidad en todo caso. Las diferencias entre las universidades lucrativas y las que no lo son, todo parece apuntar en la información deficiente con la que contamos, es que las universidades lucrativas son más baratas y mucho más flexibles en toda la oferta, y esto les permite capturar a poblaciones de más escasos recursos, ¿sí? Las universidades autónomas siguen o intentan seguir más el modelo de la Universidad Católica, que es una universidad prestigiada. Por supuesto que hay las autónomas privadas, por supuesto que hay una enorme diversidad en este segmento, ¿no? Encabezado por la Católica, que funciona con un número muy elevado de estudiantes y que tiene un prestigio
y probablemente no tenemos la información, costos que serían más o menos equivalentes a los de la Universidad Nacional. Entonces, esta es, digamos, la situación de esos tipos de universidades particulares, digamos, de frente a las universidades nacionales. La deserción se da, como en todos lados, en los sectores socioeconómicos más bajos, es donde es más elevada el abandono de las aulas. Hay un segmento relativamente bajo de población de estratos socioeconómicos bajos. No tenemos información por deciles o quintiles de ingreso, pero es allí donde se ubican, y esto está estrictamente narrado, por ejemplo, en el documento del reporte de CINDA, de que es ahí donde se presenta con mayor frecuencia la deserción, lo que nos llevaría a poder argumentar que las causas de deserción son fundamentalmente de problemas socioeconómicos de los estudiantes que llegan a las universidades, ¿no? No hay reportes. En la página de CONAES, la página web de CONAES habla de los programas de becas y no tienen ninguna especificidad, no son claramente becas a la necesidad, sino muestra un poco los criterios para el otorgamiento de la beca y están fundados en mérito. Esto es algo en lo que los países de América Latina ya se habían movido más hacia otorgar las becas a estudiantes que las requieran por sus condiciones materiales, y solo ir introduciendo cuestiones de mérito en la medida que los estudiantes iban avanzando en los programas académicos, ¿no? Me parece que en estas respuestas se agrupan la mayoría de las preguntas que se presentaron por parte de las sedes. Muchas gracias por sus preguntas y espero haber podido aclarar sus dudas. Las preguntas de Durango ahorita ya están en el teléfono. ¿En el teléfono? Ok. Una pregunta sería ¿cómo influye o cómo se incorpora el guaraní en la educación superior, siendo que Paraguay es una república bilingüe? Y la segunda pregunta sería, ¿cuáles son los principales problemas que tiene la población paraguaya para el acceso a la educación superior? Esos serían. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Durango, y lamentamos que haya tenido que ser esta vía indirecta para tener sus preguntas, pero por lo menos da la oportunidad de responderlas. Es llamativo el hecho de que el guaraní sea segunda lengua, que haya un porcentaje alto de la población que hable guaraní, cuando lo que se reporta es un porcentaje de alrededor de 2% de población que se considera étnicamente guaraní. Pero además el guaraní es como una caracterización amplia de una multiplicidad de etnias, ¿no? No sé cuál sería, no soy antropólogo ni especialista, sería un equivalente en México, pero es cuando se utiliza una denominación para referirse a varias etnias que comparten, en este caso, la lengua. El que se establezca como bilingüe significaría que tendría que estar presente desde la educación básica, ¿sí? Y entonces a lo mejor no es en el nivel universitario donde se está haciendo
socialización de la lengua autóctona hacia el conjunto de la población, ni podría ser suficiente la educación superior porque la cobertura es relativamente baja, aún sin poniendo en duda la cifra reportada de 7% del grupo de edad, que parece bajísimo, ¿no? Si estuviéramos hablando de que fuera de un 20 a 25%, esto sería insuficiente para lograr una socialización a un esquema de una población bilingüe, en donde además una gran mayoría no llega a la universidad, ¿no? Los principales problemas que se enfrenta para el ingreso a la universidad son, primero, la alta selectividad de las universidades nacionales, y eso es lo que ha generado los debates, que tienen costos más bajos que las universidades privadas, tanto las llamadas privadas autónomas sin fines de lucro como las que tienen fines de lucro. Insisto, la Universidad Católica no tiene costos tan elevados, pero sí tiene una alta selectividad en su examen de selección. Entonces, estas formas de selección con una oferta muy limitada de espacios hace que la demanda encuentre muchas dificultades para ir a las universidades que podrían serles costeables, ¿no? Y insisto que existe en la ley una especie de contradicción que habla del carácter gratuito de la educación que imparte el Estado, ¿no? Y sin embargo, porque si ustedes ven el artículo 76 que he puesto en la pantalla, no establece una diferenciación en donde diga que dicen las escuelas públicas tendrá un carácter gratuito. A lo mejor está refiriéndose solamente a la educación básica, ¿no? Pero hemos visto que en los hechos existen colegiaturas que para nuestros estándares de la UNAM resultarían extremadamente altos, ¿no? O sea, 2,000 pesos. No es directa la comparación porque habría que ver cuáles son los costos de vida en Paraguay y comparados con los de México para ver lo que significan 2,000 pesos anuales para entrar a la carrera de ciencias químicas, que vimos que era la más cara. Pero esos son los obstáculos para el ingreso a la educación superior en Paraguay. Y eso no es muy diferente del resto de América Latina, ¿no? Listo. Gracias, colegas de Durango. Aquí. Bien, pasemos las preguntas aquí en el auditorio. Aquí abajo a mi derecha, por favor. Buenas tardes, soy Karen Vázquez de Guamistapalapa y tengo una duda porque comentaba que la carrera como más cara es Ciencias Químicas. ¿Tendrá alguna información como de carreras más demandadas en Paraguay? Y pues un poquito de cuáles serían esas carreras que están como más demandadas por las personas. Perdón, hay que esperar. Sí, en la presentación ya se me aclaró una duda, que es ante quién presentan rendición de cuentas las instituciones, y estoy suponiendo que presentan rendición de cuentas
dado ese carácter de que por ley tienen que ser creadas, pues todas las instituciones públicas y privadas. Pero entonces mencionaste un Consejo Nacional de Educación Superior, que me queda la duda de cómo están, digamos, designados o electos los integrantes y más o menos si hay manera de saber por cuánto tiempo están en funciones los integrantes del Consejo Nacional de Educación Superior. Gracias. Hola, buenas tardes, doctor Imanol. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se da la formación docente para el nivel básico en las instituciones de educación superior, si es problema de atención para las universidades? Porque nos comentaba que por la alta selectividad, pues hay pocos espacios. Entonces, ¿cómo se atiende esta problemática? O si hay instituciones como alternas, como parecidas aquí en México, las escuelas normales que atienden esta formación de los maestros para el nivel básico. Gracias. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. A partir del proceso de reforma de 2003 que mencionaron hace un momento, en un documento posterior, Rivarola menciona que las educaciones superiores se opusieron a esta reforma que se dio en los niveles básicos y medios, y que una de las consecuencias posteriores sería el movimiento de Una no te calles. Quisiera saber un poquito más de este proceso, si es cierto o no. Buenas tardes. Hola, Nayeli Cortés de Facultad de Medicina y vengo del posgrado de Pedagogía. La pregunta es respecto de la etapa de democratización justo. Se habló de procesos de descentralización. ¿A qué hacía referencia? En general entiendo que es escasa pues la cantidad de instituciones, y el proceso de descentralización, por ejemplo, en México tiene mucho o tuvo mucho más que ver con descentralización económica, ¿no? Con OPDs y etcétera. Si es en esta lógica o mucho más en cuestiones curriculares, o sea, ¿en qué consistió la descentralización? Bueno, ¿hay otra pregunta? Sí. Hola, buenas tardes. Es un poco relacionada con la primera pregunta. Mencionaba que era a nivel de gobierno quienes decidían las carreras, en este caso, que se tenían que generar en las instituciones, universidades. ¿Hay información referente a los elementos que toman en cuenta para abrir nuevas carreras? Porque llama la atención, por ejemplo, que Paraguay, siendo su Producto Interno Bruto es mayoritariamente del sector terciario, y llama la atención que la carrera de química, que está relacionada con la generación de tecnología, es de las más caras. Entonces, realmente hay que tomar en cuenta para la generación de nuevas carreras como tal. Bueno, empiezo por esta última pregunta. Recuerden que una cosa es que las universidades sean creadas por ley, pero son creadas autónomas. Entonces las universidades tienen la capacidad de establecer sus programas académicos, sus carreras, sus posgrados, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto también fue una pregunta que venía en el bloque anterior y que quizás no respondí. Entonces, las decisiones respecto a qué carreras se imparten están hechas en cada una de las instituciones. Y generalmente hay que tener muy claro que
el costo de las carreras no es tanto por el número de estudiantes que participan en ellas, sino por el tipo de infraestructura que se requiere. Y ciencias químicas es probablemente una de las carreras que requiere de más infraestructura para poderse desarrollar, laboratorios, etcétera. Y esto es un costo que parcialmente se transfiere a los estudiantes, ¿no? Las carreras más demandadas en Paraguay son prácticamente las mismas que aquí: medicina, derecho, ingeniería, ¿no? Una larga tradición de eso. Creo que contabilidad es una carrera también que tiene una alta demanda. Cuando uno está ahí, uno piensa, a mí me llamaron mucho los datos sobre el desempeño económico de Paraguay porque me daba la impresión de un país mucho más agrícola, ¿no? De hecho, Ciudad del Este está llena de, parece Ciudad Obregón, en cada esquina hay una distribuidora de John Deere y de tractores y de máquinas para... Pero aparentemente su sembrado, uno de las cosas es real, ¿no? Por un tiempo su siembra más elevada era marihuana, ¿no? Y esta se vendía en un mercado diferenciado. Supongo que no utilizaban toda esta maquinaria, y quizás lo que pasa es que Ciudad del Este está en una zona agrícola relevante, donde se concentra buena parte de ese 12% de producción agrícola y ganadera, ¿no? Pero esta importancia primero del sector de la energía eléctrica, que tiene requerimientos muy fuertes de técnicos, ingenieros altamente capacitados para mantener en operación esta empresa binacional pública entre Brasil y Paraguay, seguramente alimenta en buena medida la demanda de esta carrera. Y bueno, somos países en donde derecho es una carrera altamente valorada. Uno encuentra un intenso compromiso de extensión universitaria en las universidades públicas y privadas de Paraguay, y es llamativa la presencia de bufetes jurídicos, de asistencia legal que se da desde con participación de estudiantes y profesores universitarios haciendo este tipo de trabajos, ¿no? Un poco lo que ocurrió con las universidades llamadas democráticas en los años 70 y 80 aquí en México, ¿no? Por cierto, vale la pena, en términos de la interacción con otros países del Mercosur, la interacción más intensa, esto también venía del bloque de preguntas anterior, es obviamente con Argentina y con Brasil, pero hay un intercambio muy peculiar, porque en Foz de Iguazú, o sea, cruzando el río, en la ciudad que es brasileña, está establecida una de las universidades federales que creó Lula, que se llama la UNILA, Universidad de la Unidad Latinoamericana. Y esta universidad y la Universidad Nacional del Este tienen una enorme cantidad de programas de intercambio académico, y la UNILA concentra estudiantes internacionales que hacen estancias en la Universidad Nacional del Este, por ejemplo. O sea, hay un fuerte intercambio allí, ¿no? El CONES, el Consejo Nacional de Educación Superior, como traté de describir al principio, está conformado por una serie de funcionarios ex oficio: ministro de Educación y Ciencia, viceministro de Educación Superior, rector de la Universidad Nacional de Asunción y rector de la Universidad Católica. Después, las otras universidades nacionales nombran una representación, y las otras universidades privadas nombran otra representación.
no tengo información de si tienen la misma magnitud o no, si tienen el mismo peso unas y otras en el Consejo o no. Y luego se habla de que hay representación de docentes, estrictamente así, y al mencionar que es representación de docentes, uno asume que es que los docentes nombran por un periodo que no está informado en los reportes a los que yo tuve acceso, por un periodo determinado a sus representantes, y que los estudiantes lo hacen también, y ahí sí está establecido que tienen una duración de 3 años en el Consejo, ¿no? Ahora, probablemente el Consejo, sobre todo en las cuestiones financieras, funciona como el vehículo a través del cual se da cuenta al gobierno de la República del uso de los subsidios económicos que reciben las universidades nacionales, ¿no? Pero esto se hace en el informe anual que cada rector de pública o privada tiene que dar al Consejo. La formación docente para educación básica no se hace en las universidades ni públicas ni privadas, sino en los institutos de formación docente, que los hay públicos y los hay privados. Es el tercer nivel, o digamos el tercer componente de la educación terciaria, ¿no? Está esto que se llama institutos de formación profesional, que tiene unos institutos técnicos como para la capacitación laboral, y estos institutos de formación docente, ¿sí? Ahí es donde se prepara a la gente a los profesores de educación básica, ¿no? ¿Qué fue la descentralización? Fue el establecimiento de unidades académicas de la Universidad Nacional de Asunción y de la Universidad Católica en otras ciudades del país, ¿sí? Pudimos ver que la Universidad Nacional de Asunción tiene 18 sedes en todo el país. Entonces es una especie de universidad nacional, que por su historia, que se llama de Asunción, pero por su historia y todo, tiene un carácter como de la primera entre pares, ¿no? Entonces, esa descentralización significó que se distribuyeron carreras, sedes con carreras, en algunos casos se repiten las mismas carreras que están en la sede principal, y en otros casos hay lugares en los cuales hay sedes especializadas, por ejemplo, de agronomía y agricultura, etc. Sobre la pregunta del movimiento que señalas, no tengo información, pero puedo buscarla y hacértela llegar por correo electrónico. Lo siento, ¿no? En el documento de CINDA, el informe, CINDA es un centro de investigación con sede en Chile, ¿no? Que hace reportes nacionales. No hace ninguna mención de que hubiera habido un proceso más o menos cuestionado de la reforma de la educación superior, ¿sí? Y si uno ve un poco las reglas de profesionalización docente, por ejemplo, de ampliación de matrícula, de creación de nuevas instituciones, no parecería que hubiera en esto, por lo menos en la parte de la reforma que se hace evidente en la ley de 2003 y eso, que hubiera motivaciones que generaran movilización. Lo que sí ha generado movilización social, y de esto da cuenta el reporte de CINDA, es sobre el asunto de los procesos de admisión, ¿no? Y esto es algo que se relata en 2016.
Entonces, bueno, pues creo que ahora sí abarqué todas las preguntas. ¿Sí? Pues si no hay más, le paso el micrófono al maestro Martínez. También ahorita le comentaba al doctor Ordorica que las preguntas que nos llegan por el canal de YouTube prácticamente han quedado contestadas, son muy parecidas a las que se han estado planteando. Causas de abandono y rezago, cómo creció, entonces, básicamente. Entonces, ustedes no tienen más preguntas que hacer aquí en la sesión. ¿Les parece bien que demos por terminada nuestra sesión, agradeciéndole al doctor Ordorica? Y ya van 2 sorpresas, al menos para mí en lo personal, respecto a Perú, que esperaba todo al revés y resultó que no, ellos privatizaron y luego están desprivatizando. Y de repente conocer que uno no sabía muchas cosas de algo como Paraguay. Entonces yo creo que es un reto obtener más información, ver si realmente estos sistemas de información, por qué están tan fallos. Viene el reporte de SINA, no sé si lo leyeron, y viene no disponible, no, hileras completas, no disponible, es decir, quizás sea una cosa que habría que cuestionarnos con colegas allá, ¿no? De por qué esa falta de información sistemática. Y alguna de estas preguntas lo podríamos resolver así. Entonces, sí, pues, doctor, amigo, muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana. ¿Saben qué país nos toca? Bolivia. Muy bien. Mira, sí está. Mira, bien. Nos vemos la próxima semana con Bolivia. Bien. Adiós a las sedes. Saludos.